Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a llevar el tema de cuadro de decisiones. ¿Qué viene a ser el cuadro de decisiones? En estos casos vamos a llevar problemas que vamos a resolver, pero construyendo los cuadros cada una de las tablas. Es decir, vamos a relacionar cada uno de los datos que nos dan. Mayormente vamos a trabajar con el tablero de doble entrada. En este caso, un ejemplo. A ver, para que se pueda llegar a entender. Tenemos los siguientes nombres. Listo. Los siguientes nombres tenemos. Tenemos Ana, Betty y Carla. ¿Listo? Me dice que entre ellas tienen 15, 17 y 18 años. Ya me están dando sus edades, pero la cuestión aquí es saber qué edad tiene cada una de ellas. Por ejemplo, supongamos que Ana tiene 15 años. Si Ana tiene 15 años, a ver un momentito por favor, déjenme cambiar de color. Si Ana tiene 15 años, ¿hay la probabilidad de que tenga también 17? ¿Sí o no? No, No, ¿verdad? No, miss. ¿verdad? Solamente puede tener 15 años, es decir, no puede tener 17 años y tampoco puede tener 18 años, solamente tiene 15 años. Ahora aquí, si supongamos que Betty tiene 17 años, Betty no puede tener 15 años, tampoco puede tener 18 años. Entonces, miren, observen aquí. A veces van a haber datos que les pueden dar a ustedes incompletos, pero hay que guiarnos de algo. Entre columnas y filas siempre va a haber solamente un check, es decir, uno correcto y todos los incorrectos. Observemos aquí. Si, ¿quién tiene 15 años? Ana. Ana, entonces Betty no puede tener 15 años, entonces Carla tampoco puede tener 15 años. Notamos aquí lo siguiente. En esta columna, perdón, en esta y acá, Hay un chico y no soy la solamente hay chica. un chick, exacto, hay un chick solamente. Acá de igual manera, miren acá, solamente se expresa un chick Es tanto Carla, en miss. filas como Carla en tiene 18. columnas, exacto, muy bien, así lo podemos Miss. deducir fácilmente. Entonces No, miremos lo siguiente. Entonces, si Betty tiene 17 años, no puede tener, Ana no puede tener 17 y Carla tampoco puede tener 17. Notamos solamente un chick. Ahora acá solamente Carla me tiene sobra un 18. espacio, exacto. Entonces, Carla es la única que tiene 18 años. De esa manera vamos a Miss, el trabajar. chica, no. A ver, pasamos a la parte de trabajando en clase. En el ejercicio número 2 me dice lo siguiente. A ver, me dice, Mili, Pili, Lenin y Eli terminaron sus estudios de medicina, ingeniería, matemáticas y derecho. Se sabe lo siguiente. Mili no estudia medicina, Pili hubiera estudiado derecho si Lenin hubiera estudiado ingeniería, Eli quiere empezar a estudiar matemáticas, Lenin hubiera estudiado medicina si Pili no lo hubiera hecho. Mili estudiaba derecho, pero se trasladó a matemáticas. ¿Qué estudió Pili? Ya, entonces chicos, aquí ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero Miss, relacionar. no. Primero, aquí primero lo que hago es buscar los nombres. ¿Qué nombres tengo? Mili, Pili, Lenin y Eli. En mi cuadro de doble entrada coloco los nombres. Mili, Pili, Lenin y Eli. ¿Listo? Ahora, a ver, tenemos entonces acá. Me dice que terminaron sus estudios. ¿Qué estudios? Me dicen de medicina, ingeniería, matemáticas y derecho. Colocamos en el cuadro de doble entrada también las alternativas para poder encontrar cada uno de los estudios que terminaron cada uno de ellos, ¿verdad? Texto. Vámonos al texto. Me dice lo siguiente. Mili no estudió medicina. A ver aquí. Mili me dice que Mili no estudió medicina. Entonces tacho medicina porque ella no ha estudiado medicina. Vámonos ahora a la siguiente. Me dice, Pili hubiera estudiado derecho. Ah, Pili hubiera estudiado derecho. ¿Significa que estudió o no estudió derecho? No No, estudió no porque estudió dice derecho, ¿verdad? Hubiera hubiera. estudiado, pero no ha estudiado. Luego me dice, Pili hubiera estudiado derecho si Lenin hubiera estudiado ingeniería. Quiere decir que Lenin tampoco ha estudiado ingeniería, porque si Lenin hubiera estudiado Ujú. ingeniería, Pili hubiera estudiado derecho. ¿Listo? Hasta ahí. Vámonos a la siguiente parte. Me dice lo siguiente. Eli quiere empezar a estudiar matemáticas. Ah, Eli quiere empezar a estudiar matemáticas recién, es decir, no ha culminado sus estudios de matemáticas, recién va a empezar. Entonces ella no ha estudiado matemáticas, recién va a empezar a estudiarlos. ¿Listo? Ahora me dice lo siguiente. Lenin hubiera estudiado medicina si Peli no lo hubiera hecho. A ver, Lenin me dice, hubiera estudiado medicina, hubiera, pero no lo ha hecho, no ha estudiado medicina.
pero lo hubiera hecho si Pili no lo hubiera hecho. ¿Quién ha estudiado entonces medicina? Pili ha hecho medicina. Pili ha Pili estudió estudiado entonces medicina. medicina, exacto. Como Pili ha estudiado medicina, él no lo ha hecho. Es decir, Lenin no ha estudiado medicina porque Pili ya lo ha hecho. Entonces, ¿quién estudió medicina? Pili, solamente Pili. Entonces, Eli tampoco ha estudiado, perdón, cambio de color aquí. Eli no ha estudiado medicina. Listo, a ver. Pili que ha estudiado medicina, entonces no ha estudiado ingeniería, no ha estudiado matemáticas, ¿listo? De esa manera podemos ver el descarte. Ahora me dice acá, Mili estudiaba derecho, pero se trasladó a matemáticas. Claro, miren acá, me dice, Mili estudiaba derecho, es decir, ella estaba estudiando derecho, lo estaba estudiando, pero ¿qué pasó en el transcurso de su estudio? Se trasladó a matemáticas, es decir, Mili ha estudiado matemáticas, ¿listo? Se trasladó a matemáticas a la final y lo llegó a estudiar. Eso quiere decir que entonces Mili estudió matemáticas, no estudió ingeniería, no estudió derecho. Ahora miren acá, solamente tiene que haber un chic, entonces ese espacio en blanco lo descarto. ¿Vieron acá? Miren acá también, acá. Me sobra un espacio. Le coloco el chic. Eli, la única opción que me tiene que estudiar es ingeniería. ¿Se dieron cuenta? Entonces, ¿quién estudió? A ver aquí, derecho. Exacto, muy bien. Lenin estudió derecho. ¿Listo? De esa manera y descartamos aquí. Siempre vamos a ver, miren acá, fila solamente va a haber un chic. Un chic. Un chic, siempre va a haber un chic por cada fila, ¿listo? Entonces, la pregunta me dice lo siguiente. ¿Qué estudia Pili? ¿Qué estudia Pili? Medicina. Medicina, muy bien. Entonces Medicina. colocamos acá medicina. Listo, eso sería todo. A Ahorita se ver, me la ya. Ejercicio número 3 me dice lo siguiente. Luis, Juan, Javier y Pedro, ya tenemos los nombres, Luis, Juan, Javier y Pedro, tienen diferentes ocupaciones. ¿Listo? Tenemos los nombres. Luis, Juan, Javier y Pedro. Lo ordenamos en nuestro cuadro de doble entrada. Me dice, a ver acá. Luis es el profesor. Luis y el profesor están enojados con Pedro. Ah, mi primera profesión, ¿quién es? Profesor. Listo, tengo profesor aquí. Seguimos leyendo. Juan es amigo del albañil. Ah, quiere decir que aquí también hay un albañil. ¿Listo? El periodista es amigo de Pedro. La otra profesión, ¿cuál es? Periodista. Muy bien. El sastre es muy amigo de Javier y del albañil. Y como cuarta ocupación tengo la carrera de sastre. ¿Listo? Muy bien. Luis desde muy joven es periodista. ¿Quién es el sastre? Listo. Vamos a comenzar rellenando el cuadro. A ver, comenzamos desde la parte de arriba. Me dice, a ver aquí. Luis y el profesor están enojados con Pedro. Entonces, ¿Luis puede ser el profesor? No, ¿verdad? Son dos personas distintas. Luis y el profesor están enojados con él. Chicos, por favor, Luis y el profesor son dos personas distintas. Entonces, Luis no puede ser el profesor. Pero me dice que, ¿qué? Tanto Luis como el profesor están enojados ¿con quién? Con Pedro. Entonces, ¿Pedro puede ser el profesor? No puede ser el profesor. No, Porque son tres personas. Luis y el profesor que están enojados con Pedro. Son tres personas distintas. ¿Listo? Por eso lo descartamos. En el siguiente me dice acá. Juan es amigo del albañil. A ver, Juan. ¿Juan puede ser albañil? No puede ser albañil. No. Porque son amigos. Son dos personas distintas. ¿Listo? En el siguiente. El periodista es amigo de Pedro. A ver, el periodista es amigo de Pedro. ¿Pedro puede ser el periodista? No, ¿verdad? Son dos personas distintas. Periodista y el Pedro, dos personas distintas, así que Pedro no puede ser el periodista. El siguiente me dice, el sastre es muy amigo de Javier. A ver, ¿el sastre puede ser Javier? No, porque son amigos. Entonces Javier no puede ser el sastre. Me dice, pero el sastre es muy amigo de Javier y también del albañil. ¿Eso qué quiere decir? Entonces quiere decir que Javier tampoco puede ser ¿quién? El albañil, porque son tres personas distintas, el sastre, el albañil y Javier. ¿Listo? Ahora, por último me dice, Luis desde muy joven es periodista. Ah, ya. Entonces, ¿quién es el periodista en este caso? Luis. Descartamos el resto. Luis no puede ser albañil, tampoco puede ser sastre. ¿Listo? ¿Quién puede ser albañil? Mirando acá la pantalla.
Pedro. Exacto, Pedro. muy bien, es el único espacio que me sobra, Pedro. Entonces, Pedro tampoco puede ser sastre, solamente es albañil. ¿Listo? Entonces, a ver un momento. Listo. Entonces, a ver acá, observemos. Recordemos que solamente hay un chic por columna y por fila. Mirando acá, solamente hay un chic. Entonces, todo lo demás lo descarto, lo descarto. ¿Listo? De esa manera. En sastre, solamente me queda un espacio. Entonces, coloco Juan. el chic aquí. Y Juan. todo el resto lo tacho. A ver aquí, tacho. ¿Quién puede ser profesor? Javier. Javier, exacto. La pregunta es la siguiente. ¿Quién es el sastre? Juan. Juan, excelente, muy bien. Juan viene a ser el sastre, de esa manera. Listo. Ejercicio número 4 me dice lo siguiente. Axel, Rommel, Eddie y Georgie viven en cuatro distritos diferentes. ¿Listo? Tenemos nuestros nombres. Axel, Rommel, Eddie y Georgie en nuestro cuadro de doble entrada lo vamos a rellenar sus nombres, ¿listo? Y en la parte superior rellenamos los distintos distritos, ¿listo? Me dicen, a ver acá, Rommel no vive en Jesús María va a ser el primer distrito, pero Georgie vive en Pueblo Libre. Pueblo Libre, mi segundo distrito. Ahora me dice lo siguiente, Alex va a Jesús María a visitar a Eddie. A Rommel le gustaría vivir en San Isidro. San Isidro, mi tercer distrito. La pregunta es la siguiente, ¿dónde vive Axel y quién vive en San Borja? Quiere decir que San Borja ahora es mi cuarto distrito. De esa manera completamos los 4 distritos y los 4 nombres en nuestro cuadro de doble entrada. ¿Listo? Entonces, a ver aquí, me dice lo siguiente. A ver aquí, comenzamos a ver desde aquí. Rommel me dice, Rommel no vive en Jesús María. Él no vive en Jesús María. Pero Georgie vive en Pueblo Libre. Georgie sí vive en Pueblo Libre. ¿Listo? ¿Hasta ahí se llega a entender? Me dice, Rommel no vive en Jesús María. Es decir, Rommel no va a vivir en Jesús María. ¿Listo? Ajá, lo tacho. Pero me dice, Georgie vive en Pueblo Libre. Georgie sí vive en Pueblo Libre. Si Georgie vive en Pueblo Libre, pones check. Ajá, pongo check, pero entonces no vive en Jesús María. Georgie Lo no marca. vive en San Isidro y no vive en San Borja. Tacho todo lo demás. Perfecto, hasta ahí muy bien. Luego me dice lo siguiente. A ver, Todo me lo que dice, está arriba y a su costado. muy bien, luego me dice, a ver acá, Axel va a Jesús María a visitar a Eddie. Presten atención aquí. Axel va a Jesús Es María. Alex. Perdón, Alex va a Jesús María. Quiere decir que Alex no vive en Jesús María, pero él va a Jesús María. ¿A quién va a visitar Alex? A Eddie. Entonces, ¿quién vive en Jesús María? Eddie tiene que vivir en Jesús María. En Jesús María vive Eddie, porque Alex va a Jesús María a visitar a Eddie. ¿Listo? ¿Dónde está yendo a visitar? A Jesús María. Listo. Entonces, si Eddie vive en Jesús María, entonces Alex no puede vivir en Jesús Pueblo María. Libre, descartamos San Isidro y descartamos San Borja. ¿Listo? Luego me dice, a Rommel le gustaría vivir en San Isidro. Eso quiere decir que Rommel no vive en San Isidro. ¿Listo? Ahora miren acá, chicos. Miren esto de acá. Esta columna. Tengo un chic y todo lo demás lo completo con X. ¿Se dieron cuenta? A ver acá. Me queda un espacio en esta columna. ¿Con qué lo relleno? ¿Con chic o con aspa? X. Con un... Check. Con un check, exacto, con un check. Recordemos que por fila y por columna solamente debe de haber un check. ¿Listo? Entonces, a ver acá. En esto de acá me queda un espacio. ¿Con qué lo relleno? Con un X. ¿Listo? Aquí me sobró. Entonces, ¿quién vive en San Borja? Rommel. Exacto, Rommel vive en San Borja. La pregunta es, ¿dónde vive Alex? ¿Dónde vive Alex? En San Isidro, perfecto, San Isidro. Luego me dice, ¿quién vive en San Borja? San Borja. Rommel, exacto, muy bien, Rommel. Rommel vive en
San Borja, de esa manera. Ejercicio número 7. A ver, presten atención en este ejercicio. Me dice lo siguiente. Ana, Berta, Carlos y Diana tienen diferentes ocupaciones, periodista, médico, kinesiólogo y matemático, pero también viven en ciudades diferentes, M, Y, Z y W. Se sabe lo siguiente, me dan todo el contexto. Aquí hay un inconveniente, chicos. Aquí vamos a tener nombre, vamos a tener el distrito y vamos a tener la ocupación de cada uno de ellos. Es decir, tenemos que encontrar 3 informaciones, ya no va a ser 2, ahora van a ser 3. Entonces, ¿qué voy a hacer en esta ocasión? Voy a realizar el siguiente cuadro, el cuadro que ustedes ven en pantalla. Este cuadro de aquí, primero colocamos los nombres, el distrito y las ocupaciones, de esa manera, ¿listo? Me dan a ver aquí los nombres, completo primero los nombres, me dicen que tenemos nosotros aquí a Ana, tenemos a Berta, tenemos también a Carlos y tenemos a Diana. ¿Listo? Perfecto. Ahora me dice que tienen diferentes ocupaciones. ¿Listo? Ya sabemos las ocupaciones, que son periodista, médico, kinesiólogo y matemático, y que viven en distintas ciudades, M, Y, Z y W. Listo. Ahora lo que tenemos que hacer es completar nuestro cuadro. Me dice, a ver aquí, Carlos no vive en M ni en Y. Eso quiere decir, a ver, que Carlos, el de aquí, no va a vivir en M y no va a vivir en Y. Perfecto, él no vive en M ni en Y. En el siguiente me dice acá, Ana vive en W. Allá, Ana me dice que va a vivir en el distrito W. Ahora, me dice, Diana es kinesióloga. Diana, su ocupación viene a ser kinesióloga. ¿Listo? Kinesióloga. Ahora, el periodista nunca ha emigrado a Z. Dejamos ese dato para el final. Luego me dice, el médico vive en la ciudad M. Dicen ahí, Carlos me dice, no vive en M y en Y. Eso quiere decir que si Carlos no vive en M o en Y, ¿dónde puede vivir? Berta o Diana pueden vivir en uno de los Claro. dos. Exacto, muy bien. Como Carlos no vive en M y en Y, Berta y Diana pueden vivir en M o Y, o Diana en M o Y. Si sabemos que Ana ya vive en W, ¿dónde vive Carlos? ¿En qué ciudad? ¿Qué ciudad me está faltando? En Z. Exacto, el Z. Z, me está faltando el Z. Entonces, si Carlos no vive en M ni en y tampoco en el W, porque Ana vive en el W, entonces Carlos vive en el distrito, en la ciudad Z. ¿Listo? De esa manera. Ahora, el periodista, mirando acá, mirando esto y acá. El periodista. El periodista. Carlos es. Ajá, exacto, muy bien, como me Carlos dices. es periodista. Exacto. El periodista nunca ha emigrado de Z. Quiere decir que el periodista siempre ha vivido en Z. Entonces, el periodista viene a ser Carlos, porque nunca ha salido de la ciudad Z. Siempre ha vivido en la ciudad Z. Perfecto, hasta ahí. Miremos este dato de acá. Miren acá. Me dice, el médico vive en M. Tenemos todavía acá dos que vive en M, ¿verdad? ¿Quién puede vivir en M? Berta, como también Diana pueden vivir en M. Pero sabemos que Diana, ¿qué carrera tiene? Kinesióloga. ¿Y Berta qué carrera puede tener entonces? Médico. Ella puede ser el médico. ¿Por qué? Porque son las únicas dos personas que van a vivir en la ciudad M, nada más. El médico vive en M. Entonces, Diana vive en Y. Exacto, muy bien. Como me dices, Diana entonces vive en Y. Y como el médico vive en M, Berta vive en la ciudad M, porque es la única opción que tengo para poder rellenar. Entonces, ¿cuál es la ocupación de Ana? ¿Qué carrera me llegó a faltar a completar? Matemático, ¿listo? Matemático. Acá completamos matemático. De esa manera vamos a rellenar. Siempre vamos a tener a veces dos opciones, como pueden ver en pantalla, y tratar de llenar con los datos que me están dando. ¿Listo? Entonces la pregunta es la siguiente.
¿Qué profesión tiene Ana? Matemático. Matemático, excelente, muy bien. Matemático sería su profesión.